eh, teníamos algunas valoraciones en relación a qué rol le podíamos dar dentro de cada organización, de cada estudio, buscando opciones de cómo hacer para que nos haga la vida más sencilla y estudiando un poco a la inteligencia artificial como una especie de enemigo que se acechaba en nuestra vida diaria y que el abordaje del conocimiento era ver hasta dónde me va este tipo a quitar el trabajo a mí y cómo hago para defenderme de eso. Creo que con el tiempo, y eso, o por lo menos hoy, es una conclusión que no es una realidad, ese ataque a las incumbencias profesionales. Lo que estamos viendo es que todo lo contrario eh, son herramientas que se ponen a disposición del ejercicio diario de la abogacía y son herramientas que verdaderamente nos facilitan muchísimo la tarea. Bien utilizadas, utilizadas en el momento correcto, con la debida cautela, realmente facilitan muchísimo el ejercicio diario de la profesión, en todas las ramas. Y descubrir eso realmente es en un punto un logro del trabajo de este instituto que preside Claudia. Así que va un reconocimiento para ellos que de algún modo echaron luz sobre esta circunstancia de que tenemos que tratar de valernos de estas herramientas. Estas son un poco las conclusiones con las que llegamos a principio de año. Y bueno, como esto, y seguramente Claudia lo va a ir desarrollando de manera más exhaustiva, hoy la conclusión a la que estamos arribando los que monitoreamos esta situación va un poco más allá. O sea, hoy no contar con herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio diario de la profesión, me atrevo a decir que es hasta una responsabilidad conocerlas, saber el impacto que pueden tener y sobre todo saber que uno está ejerciendo la práctica del derecho en un ecosistema donde hay gente que lo hace con muchísimas ventajas comparativas que son las que nos da la inteligencia artificial. Es decir, uno tomando las decisiones estratégicas en la conducción de un estudio jurídico en un área específica de la litigación que pueda llegar a tener que ver inclusive con el Poder Judicial, ahora voy a hablar 2 segundos de eso, eh, y no lo hace sin el uso de la inteligencia artificial, está dando muchísimas ventajas. Es decir, hoy las reglas del juego incorporaron la inteligencia artificial y quien no participa de estas prácticas, quien no conoce el ecosistema, está dando muchísimas ventajas comparativas porque se incorporaron las reglas del juego. Y eso creo que es una realidad que yo hoy se las comunico. Es decir, dejar de pensar originariamente como un adversario que venía a quitarnos el laburo, dejar de pensar como a ver qué jugo le puedo sacar o cómo lo utilizo, y hoy pensarlo como una responsabilidad. Es decir, el estudio y el análisis del desarrollo, de en qué puedo utilizar y qué tipo de inteligencia artificial puedo utilizar, es una responsabilidad. Y lo mismo le cabe al Poder Judicial. A ver, esto lógicamente estamos en una etapa de predesarrollo, siempre las entidades públicas estatales tienen una demora lógica de la burocracia, de la forma de toma de decisiones que no es la misma que la nuestra, pero objetivamente hemos visto, no sé si vamos a ver Notebook LM en este cursado, pero realmente para lo que es el abordaje del conocimiento y del estudio de un expediente es una herramienta que te maximiza el tiempo de una manera absolutamente extraordinaria y te permite limpiar eh, muchísimo tiempo de estudio, de análisis, de escroleo, que es otro término que también tenemos que empezar a utilizar porque es tiempo en el que usamos nuestro, perdón, es una acción en la que utilizamos muchísimo nuestro tiempo. Y bueno, empezar a saber que esas herramientas están disponibles y que tenemos la obligación de empezar a usarlas. Antes de usar mis últimos 3 minutos y, y le dejo la palabra al resto de los, de los oradores. Obviamente, este uso
en el ejercicio de una práctica con la responsabilidad, el tamaño de la responsabilidad que tiene la abogacía y el patrocinio letrado y la representación de intereses de terceros, se tiene que hacer eh, con la responsabilidad y la idoneidad que la herramienta requiere. Ese también forma parte del estudio. Nosotros hemos analizado muchísimo algunas reglas de conducta que hay que tratar de seguir, que son recomendaciones que aprobó el directorio, que hoy están vigentes, que aprobó el directorio del Colegio de Abogados de Rosario, que están en la página web. Son recomendaciones, no deja de ser más que eso, pero en algún punto hay un contacto entre esta práctica, que es valerse de una herramienta que no es una persona y que no es lo que la historia conoce del contacto con un abogado o una abogada, eh, cómo nos nutrimos de ella sin violar normas éticas. Es decir, ¿quién te hizo la demanda? ¿La IA o la hiciste vos? Bueno, justamente estas recomendaciones permiten que se utilice adecuadamente la herramienta, se la utilice en un marco ético adecuado, con realmente un trabajo muy bien hecho por parte de la gente del instituto, de la gente del Instituto de Ética, gente del Tribunal de Ética y por supuesto copiando modelos internacionales sobre recomendaciones éticas. Es decir, responsabilidad de utilizar las herramientas o de saber que las podemos utilizar o de saber que hay otros que las están utilizando. Utilizarlas éticamente, tener en cuenta lo que para mí tarde o temprano va a ocurrir, y es que, y acá vuelvo sobre el punto este que hablaba del Poder Judicial, ¿no? Esta es una reflexión más para abogados, ¿no? Seguramente acá hay algunos funcionarios judiciales también, pero gran parte de, sobre todo los funcionarios que se dedican al estudio de expedientes, al análisis del contenido de una causa, el tiempo que le estamos dedicando, invirtiendo como servidores públicos a esa tarea, cuando no aprovecha herramientas tecnológicas que nos permiten maximizar muchísimo una tarea, volvemos sobre el tema de la responsabilidad. Es decir, vos en el mismo tiempo que estás estudiando en una tarde un expediente complejo, o dos, lo podés hacer en una hora 40, con la mayor calidad de análisis y estudio y verificación. Entonces, lógicamente hay una responsabilidad detrás de aprovechar ese recurso humano de la mejor manera posible. Y lo hablo en términos de prestación de servicios. Lo mismo para una compañía, lo mismo, es decir, detectar en qué esta herramienta puede ser útil. Y después, lógicamente, la cuestión de la regulación, que creo que en estos últimos días, meses, está tomando cada vez más fuerza, es decir, cómo normamos. Este, no digo, eh, no lo voy a decir, entonces voy a buscar una palabra para no decirla, porque se van a quedar con esa imagen, pero es un gigante, ¿sí? Iba a decir monstruo, pero es un gigante, es un gigante. Es un gigante al cual hay que, de algún modo, controlarlo para que, lógicamente, entre en nuestro ecosistema. Y, y bueno, ese también es otro desafío que tenemos nosotros en ese intercambio de analizar la legislación. Como cierre, lógicamente, este ciclo de conferencias hoy arranca con esta base un poco más teórica, después iremos ya hacia lo práctico, pero eh, cuenten con el colegio, el instituto tiene una enorme actividad previa a las charlas, quizá para el que ya aprendió un poco la lógica. Lo más interesante está en el grupo de WhatsApp del instituto más que en las charlas, porque es donde se dan el feedback de preguntas y respuestas eh, de lo que cada uno necesita y nos permite al colegio detectar las necesidades de capacitación. Esto está pensado para dotarnos a todos de las primeras herramientas, pero lógicamente esto en algún punto va a ir evolucionando y ya las primeras herramientas nos van a resultar insuficientes por el propio avance de cada una de las aplicaciones y por la propia evolución de las necesidades de cada uno. Así que nada, espero que sean de su provecho estas actividades y sepan que hoy esta es probablemente la rama
del derecho, porque ya es una rama del derecho, que mayor crecimiento exponencial va a tener en los próximos años, por lo pronto como matriz de raíz de a dónde vayan yendo las vertientes, porque uno a medida que va profundizando el contacto con todos los actores que Marilina los debe conocer mucho más que yo, eh, son colegas y no colegas que aparecen dentro del ecosistema que en algún punto van generando incumbencias porque necesitan la presencia de un profesional del derecho que los asista, o es una oportunidad de desarrollo de incumbencia profesional. Así que los felicito por estar acá y bueno, lógicamente seguiremos en esta jornada de capacitación. Claudia, seguís vos. Gracias. Bueno, yo voy a compartirles pantalla, ante todo, tomar las palabras de Lucas, presidente del colegio, y agradecer en términos generales la confianza que fue en el 2024 apostar hacia un instituto que comenzó como siendo comisión de inteligencia artificial, porque sí fuimos los vanguardistas en esto. Tomamos la punta en este desarrollo de un área específica de inteligencia artificial y también tomamos la punta en cuanto al desarrollo de las consideraciones éticas, porque una cosa viene absolutamente enganchada con la otra y se nos pasó el año 2024 de una manera rapidísima pensando en actividades, y este 2025 se nos está yendo rápidamente porque tuvimos ya una primera actividad que fue muy osada de parte nuestra, porque hicimos una actividad al aire libre con todo lo que implica eso, tratando de llevar no solamente para el ámbito de los colegas, sino al público en general, porque también es una necesidad de la sociedad. Y hoy nos encontramos más hacia adentro, viendo cómo aplicamos o cómo entendemos las nuevas realidades que nos están sucediendo. Voy a compartirles pantalla desde acá, porque así les muestro la presentación. Ahí está. Bueno, yo... Ay, espera, voy a ponerlo. Bien, ahí está, ya la apagué. Yo esta charla la quise llamar Fundamentos técnicos y jurídicos de la inteligencia artificial. ¿Y por qué la llamé de esta manera? Porque nosotros tenemos el rol como profesionales de entender en los temas jurídicos que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, pero también nos toca en este tiempo entender sobre los temas técnicos. Y cuando hablo de temas técnicos me refiero específicamente al funcionamiento de todas las guías o los sistemas de guía que se están desarrollando. Eh, Estamos, si ustedes me preguntan cómo yo me siento en este momento, y considero que deben ser la gran mayoría que se siente así, estamos como en el medio de una tormenta, o podría ser en el medio de un tsunami, como dice el doctor Corbalán, y dentro de esa tormenta, dentro de ese tsunami, personalmente yo me siento tratando de mantener un equilibrio. Y ese tsunami es de conocimiento e información permanente, constante. ¿Y eso cómo me hace sentir a mí? Día a día, en la obsolescencia permanente, porque después de haber leído tres papers académicos o más durante el día, llega la noche y me encuentro con un video de YouTube donde tira abajo todo lo que vi o leí y me hace dar cuenta que ya es parte del pasado. O sea, esto va evolucionando constantemente, permanentemente, y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esta evolución constante. Por otro lado, pensé también, vamos a pasar a la siguiente, volver a replantear algunos temas, como son las definiciones de IA, pero me pareció también que no quería perder tanto tiempo en esto, porque definiciones de IA pueden encontrar cientos de definiciones. Pueden ir a las doctrinas, pueden encontrarlos en las definiciones de la Ley Europea del 2024, pueden encontrarlos también en la OCDE, en Naciones Unidas, pero lo que todas básicamente están centradas en estas definiciones es que
son sistemas que aprenden de datos y que realizan tareas, básicamente todas están encuadradas en esto, sistemas que aprenden de datos y que realizan tareas que antes requerían de inteligencia humana, más allá de una u otra diferencia. Bueno, ¿cuáles son los temas centrales que a mí me pareció ir a la actualidad? Hoy van a encontrar en el pico, digamos, los top 10 de temas centrales de IA, eh, los agentes inteligentes. Y van a encontrar como tema los workflows de agentes, que son los flujos de trabajo. Cómo los agentes inteligentes se incorporan dentro de los flujos de trabajo. Quizás Marilina después lo va a explicar un poco mejor. Y nosotros tenemos un bonus track para la última capacitación que no estaba previsto, y lo incorporamos, porque también es una demanda. Pero en realidad, ¿para qué lo podemos llegar a usar dentro de un estudio jurídico? Bueno, dos palabras nada más: para optimizar nuestro trabajo y las tareas repetitivas. Para el trabajo que sea repetitivo o rutinario o que tenga una forma determinada, bueno, puede ser optimizado. No lo quiero adelantar porque lo vamos a desarrollar en la última capacitación. Pero dentro de los otros temas centrales que estamos viendo, es la cantidad de aplicaciones que nosotros, de aplicaciones de IA, que vemos que surgen día a día. Y, y bueno, tenemos las más usadas, los GPT, que calculo que todo el mundo a esta altura ya lo está experimentando, pero también tenemos otras empresas, porque no tenemos que perder esto de vista. Detrás de las aplicaciones tenemos las empresas y las competencias de las empresas por quién lleva el liderazgo de todo eso. En el último tiempo hemos visto que Google ha avanzado en una serie de aplicaciones tremenda y como venía bastante hacia abajo y ha inclusive superado. Y tenemos también a Microsoft, que es muy robusto, pero es complejo en la interfaz. Tenemos a Claude de Anthropic, que después les voy a mostrar increíblemente, me hizo una página web en menos de tres minutos y con hipervínculos hacia otra página. Bueno, pero básicamente, ¿por qué muestro esta estructura mientras les estoy contando esto? Porque nosotros nos encontramos en la base de la pirámide, no estamos en el desarrollo de lo que se llama IA débil. Todo esto que estamos viendo y que a nosotros nos parece maravilloso y que el año pasado eran todos los GPT y este año son todos los agentes inteligentes y quién sabe qué va a ser el año que viene, se estructura dentro de la pirámide de IA débil. Y en este tema van a encontrar muchas posturas contradictorias. ¿Qué es lo que se dice de este momento? Bueno, que la IA no tiene nivel de conciencia. Mm, Muchos científicos dicen que sí, no tenemos a algunos como Kurzweil, que dice que no solamente tiene conciencia, sino que ya está avanzando en la conciencia subjetiva. Otros dicen que no, que es un periodo de desinformación, como Yuval Harari. Pero lo interesante es que ya están los estudios hacia el otro estadio de desarrollo, que es la inteligencia artificial general. Si ustedes ingresan en páginas como en de OpenAI, se van a encontrar con investigaciones, pero siempre en el terreno hipotético, no es lo que existe hoy. Van a encontrar en el terreno hipotético todos los estudios de las investigaciones acerca del desarrollo de la inteligencia artificial general. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué tiene esta inteligencia artificial general? Superaría la inteligencia humana. Podría hacer todos los trabajos que en realidad realiza una mente humana. Y el superior, la superinteligencia artificial, más hipotético todavía, pero algunos científicos ya la prevén y hablan de esto a través de lo que llaman una singularidad tecnológica, lo dan fechas, 2045, pero más allá de todo esto que estoy mostrando, lo que tenemos que tener claro que es hacia dónde vamos. Y en realidad, hacia dónde vamos es hacia este horizonte, donde la inteligencia artificial pueda superar en todos los niveles a la inteligencia humana. Eso es lo que técnicamente apuntan la mayoría de las empresas de desarrollo de tecnología. Bueno, y en este mundo de inteligencias artificiales nos vamos a encontrar con diferentes guías. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar una IA gratuita como los GPT que utilizar una suscripción paga de IA, que
hoy ronda los $20 promedio, o algunas, como Grok, están en $30. Pero ¿qué pasa? Nosotros, supongamos que utilizamos una suscripción de GPT. Bueno, utilizamos GPT 4.0, y nos va a servir para hacer un montón de trabajos, es muy útil para hacer documentos, trabajar documentos, pero quizás para adaptarse a otro trabajo necesitemos utilizar GPT de investigación profunda. Por lo cual, lo que yo quiero decir con esto es que cada IA se va a adaptar al trabajo que nosotros necesitemos. Cada IA va a tener determinadas características que no tiene la otra y que nos puede complementar nuestro trabajo. Por ejemplo, Gemini está haciendo un resultado bastante potente, pero para algunos documentos no resulta eficaz. Si ustedes quieren probar las últimas actualizaciones de Gemini de Google, pueden probarlas todas, aunque no estén en una suscripción. Tienen que ir a google.studio y se van a sorprender. Se van a sorprender con el desarrollo que tiene Google.studio ahora, desde todo, desde los podcasts, los videos. Bueno, está trabajando con podcasts todavía en inglés, no ha adaptado al español, pero esto es días. Es días porque los lanzamientos son de la semana pasada, hace 15 días. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos otras, como nombró el doctor Galdiano, que vienen a la punta, digamos, y son muy útiles y las van a explicar los chicos en la próxima la capacitación, que es Notebook LM, que es muy buena, es muy útil, les va a resultar muy útil porque van a ver cómo pueden, a partir de determinada cantidad de PDFs que acepta, no sé qué cantidad, pero me parece que es importante. Bueno, es una buena cantidad y con ese material van a poder trabajar directamente, que podrían hacerlo con un GPT tranquilamente, pero la precisión que le da el LM está muy buena. Eso lo van a explicar los chicos en la próxima. Por otro lado, tienen también los modelos personalizados, que hoy los modelos personalizados no solamente están en los GPT, sino también está en otras guías, en Gemini ya está lanzando. Pero, ¿qué sucede? Las IA se están volviendo caras, porque yo dije $20 y da un determinado resultado. Bueno, óptimo, podemos utilizarlo, pero hay de $200, hay de $250. Entonces, como conclusión, a mí me parece que vamos a tener en un futuro inmediato la inteligencia que podamos pagar, porque en realidad cada vez se requiere más recursos, y uno tiene una de $20 que te da una cantidad de recursos muy interesantes, pero la otra te da mayor cantidad de recursos. Entonces acá tiene que ver con el que, bueno, me requiere pagar esto. Esto es un costo-beneficio, invierto en esto porque realmente. Lo que sí, el escenario es que no podemos pensarnos sin esas herramientas. Bueno, pero ¿qué pasa? En todo este mundo de inteligencias artificiales también tiene que ver cómo llegamos a obtener el resultado. Porque nosotros muchas veces podemos decir, no, no obtengo resultado, no funciona esto. Pero en realidad es porque yo pregunté mal, porque yo me comuniqué mal. Hasta hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, estábamos hablando y muy centrados en lo que era la ingeniería de prompt, y yo no digo que no deje de estar, sigue estando. Pero ¿qué pasa? Hoy todos sabemos que podemos preguntarle a la misma IA que nos realice un prompt correctamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos comunicamos con la IA y le decimos que necesitamos realizar un prompt con esto, con la legislación argentina, con este lenguaje, bueno, le damos todas las especificaciones. Y la misma IA nos va a entregar un prompt muy bueno, muy estructurado, y ese prompt lo podemos copiar, lo pegamos en otra conversación o en otra inteligencia artificial y el resultado va a ser muy bueno, óptimo, porque la misma IA nos va a dar los elementos. Entonces, quizás nuestra forma de preguntar es equivocada y la respuesta va a ser equivocada. Por otro lado, si yo tuviera que decir hoy,
Si nosotros necesitamos ser expertos para comunicarnos con una inteligencia artificial en términos generales, no, no necesitamos ser expertos. Pero si necesitamos ser expertos para desarrollar un tema específico y preguntarle sobre un tema específico a la IA, sí, necesitamos ser expertos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo le voy a preguntar a la IA sobre un tema laboral específicamente, puede cometer errores imperceptibles al ojo de una persona que no es experta. Y ese error que es imperceptible nos puede llegar a cometer un gran error posteriormente con esto. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a preguntar de una competencia específica, tenemos que tener cierta expertise en esa competencia y ajustar bien la pregunta para que la respuesta sea exactamente y no termine dando una jurisprudencia que no existe porque en realidad la IA está tratando de generar un clima dentro de esa conversación y esa jurisprudencia que no existe cerraría el clima dentro de esa conversación como un ejemplo hipotético. Bueno, eso se lo tenemos que decir que no suceda. Entonces, es muy importante la forma en que nosotros nos comuniquemos. Para eso tenemos hoy la misma IA. Pero ¿qué sucede? En todo esto también comienzan a aparecer cuestiones. Y esto tiene que ver cómo nosotros nos ponemos, nos posicionamos frente a la inteligencia artificial y empezamos a ver cuestiones de riesgos también, que tienen que ver con la opacidad y específicamente cuando me refiero a opacidad, me refiero a la opacidad algorítmica, qué suceden con los datos, de qué se alimenta la inteligencia artificial, sabemos que se alimenta de datos, qué pasa con los datos que nosotros exponemos, si esos datos son sensibles, y bueno, acá viene el tema del consentimiento informado, que después lo va a explicar Juan Manuel, y en este consentimiento informado y en esta cantidad de datos también surge otra cosa, porque como tenemos un problema, tenemos la solución. Tenemos la solución, anonimización. Entonces vamos a ir a buscar herramientas de anonimización de esos datos. O quizás querramos borrarlo porque no confiamos en la herramienta de anonimización, quizás esa herramienta nos consuma los datos también. Entonces preferimos borrarlos a mano, esos datos, e ingresarlos. Y cuando hablo también de opacidad del sistema es porque, y ahí surge también otra pregunta, porque nosotros el dato ingresa en el input para que la IA se alimente, sucede algo dentro de esa caja negra, que son redes neuronales artificiales, y nos da un resultado. En esto hay muchas investigaciones. Los invito a leer las investigaciones de Anthropic, que son muy buenas en cuanto a interpretabilidad, por qué la IA da el resultado que da a partir del desarrollo de caja negra. Lo bueno, digamos, lo real es que, no sé si subir el volumen yo, es que no sabemos lo que sucede dentro de la caja negra. Entonces, eso nos lleva también a una pregunta, que se la dejo picando a Marilina también, es, ¿este sistema de caja negra da para el debate? ¿Este sistema de caja negra de IA generativa puede ser aplicada a todos los sistemas? ¿Puede ser aplicada a la administración de justicia? Y esa es la pregunta también. ¿O necesitamos desarrollar sistemas de caja blanca, por así llamarlo, algoritmos entrenados para desarrollar determinada tarea y que sean auditables por humanos, por nosotros? Porque la realidad es que los sistemas de caja negra no son auditables, porque no sabemos lo que sucede dentro de la caja negra. Bueno, también está el tema de los sesgos algorítmicos y ¿qué sucede? En todo este mundo también de las IAs, nos encontramos con los riesgos que trae como consecuencia esto. Y en eso también está nuestra intervención como profesionales, porque nos puede tocar un caso de este tipo. O sea, nuestra intervención como profesionales en la vinculación de la IA es técnico, utilizando las herramientas y resolviendo determinados casos que se pueden dar a partir de la utilización de la IA. Se nos abre el campo de trabajo, tenemos más campo de trabajo en lugar de menos campo de trabajo. A esa pregunta quizás nos vamos a quedar sin trabajo. Aumenta nuestras posibilidades.
hemos visto todo en el último tiempo, no hace falta que lo diga, los deepfakes, videos inventados o generados a partir de hacerle decir a alguien determinada cosa o no hacerle decir determinada cosa y ponerlo en un contexto ficticio. Hoy, si nosotros vemos, entramos a Google Studio, vamos a ver cómo la herramienta que era, tenía algunos errores, es increíblemente realista y nos cuesta reconocer lo que está, lo que no es y no es. Inclusive en los últimos desarrollos de Google, la IA puede generar el propio, o sea, antes teníamos que subir la voz por un lado y la IA generaba por el otro. Bueno, ahora lo puede desarrollar la misma IA, con lo cual ese tiempo entre lo que decía y la palabra no, ya no está. Se minimizó al mínimo. Entonces, cuesta, nos pone frente a una realidad distinta. Y ni hablar de lo que es la clonación. Nosotros dentro del mundo físico, no podemos entender la clonación de humanos por otros humanos. No, no es legalmente permitido clonar a un humano. Pero sí está liberado dentro del mundo virtual. Podemos tener nuestros propios clones digitales y alguien también nos puede clonar y ser utilizado. Y también otro escenario es la edición y la edición a través de cuerpos sintéticos. Y hemos visto en los últimos meses, días, casos de menores que son suplantados o sea, manteniendo su rostro y el cuerpo es suplantado por cuerpos sintéticos, lo cual genera un delito sintético también, y son reemplazados y exhibidos, viralizados en determinadas redes, lo cual produce un daño irreversible. Y todo esto, ¿qué trae? ¿Qué me lleva? ¿A dónde me lleva? Me lleva indefectiblemente al tema de la regulación. Porque este escenario donde nosotros tenemos determinados paradigmas que vemos que tenemos que contener y por otro lado tenemos el paradigma de no cortar la innovación. Y en esto tenemos que centrarnos en escenarios mundiales. Nosotros tenemos la Unión Europea con una regulación fuerte del año 2024, tenemos Estados Unidos con una regulación de toque ligero, no sé si pudieron ver la última charla en el Senado donde estuvo participando Sam Alma, y realmente lo que propone Estados Unidos es avanzar sobre la IA y donde ellos se plantean como que es una tecnología que va a producir un cambio y está produciendo un cambio al mismo nivel o mayor que la que produjo Internet, con un poder transformador tan grande como Internet o mayor. Por lo tanto, va por China. El otro escenario es China, donde han visto las últimas inteligencias artificiales de China. Entonces, en este escenario nosotros tenemos que ver nuestro paradigma regulatorio. Y estas discusiones que ya se están dando, porque existen varios proyectos legislativos de inteligencia artificial, de regulación de IA, serán copias de los sistemas europeos, tomaremos sistemas americanos, ¿cómo regularemos? Lo que ante todo yo considero que tenemos que tener en vista es que estos nuevos modelos que nosotros nos planteemos regulatorios tienen que mantener nuestra propia impronta como país, nuestra propia identidad cultural, no cortar la innovación. Mostré 2 o 3 casos importantes que son la clonación, deepfakes, suplantación de identidades. Bueno, quizás tengamos que considerar algunos puntos fundamentales sin perder en vista la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales. Nosotros como colegio de abogados y como instituto de inteligencia artificial, siempre nos planteamos el tema de la capacitación constante. Esa capacitación constante a nosotros nos va a permitir darnos lugar en estos debates, que hoy son los debates que nos interpelan. Y por otro lado, no solamente nos da la posibilidad de estar en estos debates, sino que nos va a permitir, dentro de este tsunami con el cual
yo comencé, poder equilibrarnos y navegar dentro de, surfearlo a este tsunami, y por otro lado, entender la IA generativa desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista jurídico. Y con eso, bueno, quiero agradecerles porque quiero dejarle lugar a los demás. Yo creo que me excedí el tiempo, no sé. No, no. Excelente, Claudia. Bueno, buenas tardes, noches ya, viernes complicado. Se agradece la presencia de todos, estamos muy contentos. También hay muchos conectados por Zoom. Se van a perder el cafecito y las palmeritas, pero em, bueno, el enfoque mío va a estar dado un poquito para cortar entre las dos exposiciones que van a ser un poco más técnicas, ir un poco más a lo que es la práctica, cómo lo usamos, y quiero que en el día de hoy se lleven algunas herramientas. Ya la hemos conversado quizá en otras actividades, pero nunca viene mal recordar y ver cómo la podemos implementar, porque la realidad es que las terminamos de comprender o internalizar cuando lo usamos en el día a día. Por lo menos a mí me funciona de esa manera. Entonces, primero voy a hacer lo que vengo haciendo últimamente para ver más o menos poder generar un feedback, cómo estamos con el público. A muchos los conozco, sé que ya tienen rodaje con el uso de IA, mucho, pero a mano alzada rápido, ¿quiénes de los que están presentes la usan a diario o tiene una versión paga de alguna herramienta con IA generativa? Bien, bueno, un auditorio. Excelente. ¿Y quiénes de los que están acá le incorporan o la usan en el ejercicio profesional o en su trabajo, digamos, como si fuera realmente un asistente y ustedes, digamos, no se sientan si no la van a usar? O sea, si no hay internet, espero un rato porque estoy perdiendo el tiempo. ¿Algún? Bien, bueno. Me encanta porque, bueno, también, claro, a la gente que está conectada, si puede poner la manito, los que la usan también vamos haciendo estadística con eso. La realidad es que en las últimas actividades que hemos tenido, y no lo digo porque una cosa esté bien, sino para ver dónde estamos parados. La realidad es que es menos de, o sea, de las últimas fueron de promedio 50 como estamos acá, 5 personas la han usado, 3 tienen una versión paga y 1 o 2 como mucho la usan en el ejercicio profesional. Por eso digo, me gusta, estamos por arriba de lo que, pero creo que tiene que ver con un poco de esto de nuestro rol en el ejercicio profesional, nuestro rol ciudadano y quizá en las instituciones que están, han tomado conciencia de que realmente es una herramienta que agiliza, facilita y que el piso que nos da como profesionales lo eleva. Si ustedes lo han incorporado, se dan cuenta que el piso de cualquier escrito o cosa que vayan a hacer es mucho más alto. Entonces nos permite ir a lugares quizá que no hubiésemos llegado. Y se darán cuenta también que va cambiando la forma de ejercer la profesión. Ya pasa a ser como una función más de control. Eh, en este sentido, voy a trabajar 4 puntitos. Los últimos 2 va a ser un poco la novedad que estuvimos trabajando, pero para que se lleven los que están conectados, los que están presentes, una herramienta que la pueden usar o no, pero básicamente es un poco las líneas que queremos ir acercando para facilitar o que sea más amigable. En primer punto, bueno, ahí está. Vamos a ir pasando un PowerPoint, pero lo voy a ir haciendo un poco charlado para que sepan y siguiendo la línea de lo que comentaba Lucas. ¿Cómo surge el tema de las recomendaciones que sacamos del colegio? Primero, me cuesta mucho porque internamente cuando digo recomendaciones me sale reglamentación. O sea, en mi cabeza, porque hace mucho lo venimos trabajando y ya me suena prácticamente como que es una obligación, y porque veo que a futuro, si no le incorporamos, esto puede caer en alguna sanción. Esto es algo que lo pienso yo, lo podemos compartir o no, pero como abogado tenemos obligación de medio, no resultado, eso lo repito, no lo sé en la facultad, apenas ingresamos, bárbaro. Ahora, si yo tengo una obligación de medio para tratar de obtener un resultado que no depende de mí, depende de un juez, un tercero, imparcial, independiente, ¿cómo le digo yo a mi cliente que no use una herramienta que podía perfilar mejor su caso, que nos podía dar una herramienta? ¿Cómo lo explico yo? Por ahí es más visible en otras profesiones como la medicina. O sea, prácticamente ya he impensado cómo un médico le va a decir a su paciente que no usó una herramienta que podía detectar a través de una ecografía con tanto año de anticipación algo que lo podría haber tratado.
eso cuando uno lo analiza desde el punto de vista más normativo, incluso desde la órbita penal, uno dice, che, pará, si vos tenías esta herramienta y todo en un futuro, acá hay una negligencia profesional. Puede haber hasta, yo ya me voy un poco, pero en caso particular puede llegar a un delito. No lo veo ahora, pero sí lo veo que esto va avanzando muy rápido y por eso creo que los abogados y todos los que de alguna forma contribuimos al sistema de justicia tenemos que tener una cierta responsabilidad y conocimiento. Cuando pasamos a la otra. Cuando hablamos de estas recomendaciones éticas o el uso ético, básicamente vemos como una especie de pirámide y lo que tenemos que siempre tener en consideración que toda herramienta, todo desarrollo tecnológico de inteligencia artificial tiene que tener una visión fundada en derechos humanos, o sea, humanista, tiene que estar direccionada para mejorar nuestra condición de vida, o sea, donde nos ponga como centro de cualquier cuestión y no desplazándonos. Por eso ya vamos trazando una línea de dónde nos ubicamos nosotros con respecto al desarrollo tecnológico, con respecto a la inteligencia artificial, que viene, es un poco el spoiler, pero nos va a desplazar a la justicia, al juez, al abogado. Bueno, ya tenemos, creo, una posición más o menos tomada, pero hay que defenderla, ¿no? Que no vamos a ser tan fácil, no va a ser tan fácil que nos reemplace, nada más que hay que incorporarlas, siempre lo decimos, sí va a reemplazar al abogado del juez que no utilice esta herramienta, pero tan fácil y tan sencillo como desplazó al abogado que no usa firma digital y lamentablemente hoy si no tenés firma digital, acá no podés litigar. Entonces muchos se jubilaron, optaron, yo creo que el desafío de todo, y esto no es por rango etario, es tratar de estar de seguir cómo vienen estos avances. Transparencia y consentimiento, después se va a hacer el tercer punto donde trate un poco lo que es el consentimiento informado. Dentro de las recomendaciones nosotros hicimos mucho hincapié en esto, porque, a ver, lo llevo al área quizá de daño y perjuicio, por ahí los que han usado, sé que hay gente por ahí de compañía y todo, pero que generalmente uno como abogado particular, cuando defiende un caso, ahora estamos en un esquema quizás, si se quiere, no tan inflacionario, pero si uno toma conocimiento atrás, o sea, un acuerdo en un momento determinado, si uno no le explicaba al cliente lo que significaba y lo que podía conllevar transitar todo un juicio, 3, 4 años, no sé si a alguno le ha pasado, espero que no, pero te pasa que te dice, Juan, al final hubiese agarrado el ofrecimiento hace un año y medio atrás, porque al final, entonces ahí es donde uno o mucho empezamos a usar mucho el consentimiento informado, particularmente en estos casos donde le decía, che, José, mirá, este es el ofrecimiento que hay, fíjate que es razonable, está bien, no se consideran estas cosas todo, pero también hay que transitar todo un proceso y va a resolver un juez. Que pues esto es pato gallareta muchas veces, entonces eso es lo que uno asesoraba y le decía, mirá, yo te recomiendo esto, firmame acá que te lo dije porque no que dentro de un año y medio necesito esto para mostrarlo. Bueno, en ese sentido y con muchas otras cuestiones más, tomando en consideración lo que es como base la ley de protección de datos, porque Claudia bien mencionaba que hay un vacío legal, entonces tenemos que tomar las herramientas que tenemos a nuestro alcance o que hay en las que tenemos nosotros en nuestra legislación. Tomamos como base la ley de protección de datos. Hicimos un desarrollo para lo que después les voy a mostrar, que es el consentimiento informado, que, bueno, ya anticipo, nosotros vamos a colgar de las páginas y lo vamos a poner a disposición. Es un modelo, una recomendación de consentimiento informado que creemos que reúne todas las condiciones, por lo menos para sentarse con el cliente y decirle, miren, yo trabajo de esta manera y te estoy informando que muchos de los datos que por distintos medios son públicos, porque si yo te busco y busco, te puedo conseguir el quiz, o sea, si entro al Colabro están algunos teléfonos, o sea, muchos datos que son de acceso público, entonces yo lo voy a necesitar volcar para mejorar quizá el tratamiento del caso, o sea, hacer boceto, hacer resúmenes, tratar, buscar jurisprudencia, o sea, todo eso lo puedo volcar en un consentimiento informado, después le voy a ver, es extenso, obviamente esto es cada uno lo adaptará al caso concreto, ¿no? Esto es un marco como para tener una idea qué es lo que yo debería volcar ahí. Bueno, equidad y prevención. Es muy importante en estos casos, por ahí también Claudia lo mencionaba, y lo hemos escuchado muchas veces, cómo yo prevengo errores. Acá si quieren muchos, no sé si escucharon el caso que pasó en Colombia, un caso de la corte, un juez que llegó, creo que llegó a la Cámara, a la corte, perdón, simplemente saltó que un juez había usado en ese momento GPT para una sentencia. Bueno, en ese caso particular, va a la Cámara, él dice que lo había utilizado con herramienta, obviamente hay debate, va a la corte, llega a la corte. En ese caso particular
se llega a la conclusión que realmente lo había usado como una herramienta, que el juez tenía fundamentada su sentencia. Esto lo hemos tratado también en una charla con el Colegio de Jueces, que se habían muy asustados, porque no sé, está el caso de Estonia, que ya hay algunos jueces, pero son en pequeñas causas. Pero la sentencia, volvemos siempre a lo mismo, de un juez tiene que tener fundamentada, tiene que tener una inmediación con la prueba, con las partes, o sea, una motivación a la hora de llevarla adelante. Es decir, en estos puntos nosotros creemos muy necesario ver qué ingresamos, un control y un control de lo que nos devuelve. Entonces, reforzar, digamos, esa revisión crítica y la especialidad, digamos, la especificidad de cada área que vayan desarrollando. Es decir, es bueno, es fantástico esto. Ahora, si yo no soy un especialista, surgía un caso, una vez decía, mirá, le pedí que me haga una carta del siglo XV, espectacular. Digo, pero vos sabés cómo una carta del siglo XV, cómo la escribían, cómo lo contrasta. Tiene que ser un historiador que reúna alguna, porque si no es lo mismo, volcamos cosas, fantástico, me lo volvió en un minuto. ¿Qué te devolvió? Muchas veces discutimos acá, a mí me respondió cualquier cosa. Digo, sí, yo tenía el primo de un amigo coso que le dieron el doble que a mi cliente, pero al otro le faltaban las dos piernas, este se raspó el codo. Bueno, es lo mismo en este caso. ¿Qué le ingresaste a la IA para que te devuelva eso? Si yo no puedo controlar eso, ¿cómo sé que te devuelve o cómo lo puedo mejorar? Y ahí volvemos a lo que era trazabilidad y por eso muchas veces se cuestiona, o sea, ¿qué ingreso yo? ¿Cómo se procesa eso? ¿Puedo ver lo que se procesa? No lo veo, bueno, caja negra. Se ve porque ya están dadas las condiciones para que ¿qué es lo que pasa ahora con la justicia? Que celebramos y perdón que voy tocando muchas cosas porque realmente la idea un poco siempre que nos vayamos todos, no ustedes, sino nosotros abrumados con tantas cosas que hay dando vuelta para tratar de movilizarnos. Decía, ¿dónde quedé? No sé qué decir. El tema de la caja negra. Justamente celebramos esto y cuando decimos que entre todos estamos empujando el marco normativo, me parece que está muy bueno lo que se está dando. Entidades públicas, no sé, colegios que son entidades intermedias, privados, o sea, todos estamos empujando y cuando vos ves, porque analizás como estas recomendaciones, como las circulares que sacó la Corte, con el marco internacional que tenemos nacional, es como que todos estamos marcando la cancha en el mismo sentido. No es que vos ves y está pintado cualquier lado. No, no, estamos todos enmarcando y tiene que ver cuál es la trazabilidad, cuál es el uso que le damos, cuál es la supervisión humana, dónde intervenimos, dónde no intervenimos. Entonces creo que en ese sentido estamos todos muy bien, digamos, señalando el mismo sentido. Yo quiero mostrarla acá para cuando estaba analizando todo esto que le iba a mostrar las reglamentaciones, y muchos lo usarán, otros no, pero Clau mostró lo de Notebook LM, y a mí me fascina porque a mí a veces me cansa, ya estamos todo el día, y leer. Entonces, mientras uno cocina, y esto es la realidad, ¿qué hace? Se pone todo eso que quiere estudiar, todo eso que quiere charlarlo, rápidamente, utilizando una herramienta sencilla, lo volcás en Notebook M, le pedís, le das unas instrucciones, cómo querés que te arme un podcast, entonces vos escuchás eso que querés leer, que querés estudiar o que querés tratar como caso. Por ejemplo, les muestro esto que es fantástico. Antes de venir lo hice, digo, para que vean, bajarle un poco la realidad y vean que es real y se puede utilizar a cada momento. Esto es el uso, digamos, cómo salieron las recomendaciones del colegio, ¿no? Entonces yo le pedí que me arme un podcast, que intervengan 3 personas, no sé, idioma de Argentina, le pedí que rosarino, que sean bien nacionales, y bueno, que por favor des detalle del texto que le estaba subiendo, pero trayendo algunos conceptos, pero que sea entretenido. Entonces, esto... Hoy vamos a meternos de lleno en un tema candente. ¿Cómo la abogacía está lidiando con la inteligencia artificial generativa? Tenemos sobre la mesa las nuevas recomendaciones del Colegio de Abogados de Rosario. Las han preparado junto al IA Lab de la UBA. El objetivo, es ver cómo intentan guiar a los profesionales para usar estas herramientas, pues con ética. Exacto. Parece que, como dice el doctor Galdeano, el presidente del colegio, las normas de siempre a veces se quedan un poco cortas para la tecnología actual. A ver qué proponen. Pues sí. Y es interesante, porque Rosario no está sola en esto, ¿eh? Ya hay marcos globales. Piensa en la ONU, UNESCO, la OCDE. Luego tienes la ley de IA de la Unión Europea, que ya clasifica riesgos. Ajá. Y en Estados Unidos, la American Bar Association
Bueno, se entiende, esto por ahí, muchos ya lo usan, capaz y lo incorporan, pero a mí me gusta mostrarlo porque a veces parece que pareciera, no sé, que no digo que esté mal, pero parece que estamos en lo conceptual y que estuviéramos viendo una película. No, y esto no es nada con la realidad que hay hoy en día. Entonces, digo, el desafío de todos nosotros, yo no digo que seamos todos expertos, lejos de serlo, es lo que decía Clau, te abruma esto, te frustra, porque vos decís todo el día estuve esto y salió, no sé, ChatGPT 5 y todo lo que hiciste ya no sirve. Entonces, es un poco, digamos, esta frustración, tratar de canalizarla entre todos, acompañarlos y saber que simplemente nuestro rol es no desconocer todo esto que nos está pasando. Ese creo que es el primer paso. Ahora les voy a mostrar que ahí Claudio está compartiendo porque otro de los desafíos que traemos y otra de las cosas, novedades que también por ahí puede ser poco o mucho, pero como colegio nos interesa estar a la vanguardia de los nuevos desafíos. Antes de eso voy a decir, antes mencionaba las normas internacionales. Cuando hablamos de la ABA o la American Bar Association, que sería, digamos, el colegio, y uno se emparenta como decir, bueno, esta lucha gremial, ya en el 2014 habían lanzado unas recomendaciones donde decía que todos los profesionales tenían la obligación de estar ayornados a las nuevas tecnologías. O sea, le decía a los colegas, che, muchachos, muchachas, hay que estar a la vanguardia. O sea, un profesional no es solamente conocer, tiene que conocer las nuevas tecnologías. Y ya en el 2000, no sé si fue el 2015, 2018, saca una resolución que es la 512 específica sobre IA. Entonces, cuando uno recepta todas estas cuestiones, no es que estamos aislados, estamos todos yendo hacia lo mismo. Pero miren que ya lo incorpora, por eso digo, a veces me confundo, digo, en vez de recomendación, digo reglamentación. ¿Hay una diferencia grande? Sí lo hay. Pero digo, hay que incorporar todas estas formas. Una de las cosas, de las novedades, más allá después le voy a dejar a disposición lo que es el modelo de consentimiento informado y ahora les voy a mencionar algunas particularidades y cuestiones que está buena. Digo, está bueno porque nosotros lo vemos desde el rol profesional, pero las instituciones también lo pueden incorporar también con sus clientes. De alguna forma, a mí no me gusta esto, a veces el concepto se banaliza un poco el uso de la IA. ¿Entendés? No sé si a usted le pasará. Por un lado, tenemos que te dice, che, hacelo vos que lo hacé con IA y nada, si no, a mí me lleva todo el día, hacelo vos. Y vos te sentás, te lleva, porque más o menos le va agarrando la gimnasia, que no lleva 2 minutos, porque tiene mucho de supervisión, control. Otra de las cosas que decía, claro, sigue siendo caro, ¿por qué? Porque vos te bajás, pago $20 GPT. Pero pará, avanzó Gemini. Bueno, pago $20 acá. Che, pero pará, yo uso mucho dólar. Y dólar ya me está simplificando. Y estoy pagando dólar. ¿Por qué dólar? Porque le digo dólar y me agenda toda la semana y me lo vincula al Google Calendar y le mandé un WhatsApp y me olvidé. Bueno, pero llega un momento que eso tiene un costo. Y cuando me di cuenta ya estoy pagando 5 aplicaciones y salieron 2 más y vino la China. Entonces, digo, es complejo este mundo. No hay que volverse loco, apuntemos a 2 o 3 donde digamos, esta es la herramienta que me siento cómodo y profundicemos. Es una recomendación que por ahí que les doy. Y acá les muestro que un poco la novedad que venimos trabajando entre todos, la idea es la siguiente. Siempre hacemos el paralelismo, lo usó porque no se lo robé, pero lo voy a nombrar. Tomás lo mencionó acá, uno de los chicos del instituto, Tomás Sacone. Eh, él mencionó y comparaba a los GPT como pasantes. Y a mí me encanta porque lo veo muy así. El GPT es un pasante, es un asistente, como cuando uno arranca en el estudio que dice, bueno, hacemos un escrito. Y el pasante va y te hace un escrito. Pero no sabe dónde vos le ponés la coma, cómo te gusta el título, o si escribí con Arial 12 o Cambril. No sabe. Entonces te lo hace como, ¿qué pasa? Con el tiempo se va acostumbrando. Entonces después pasamos a los GPT que están, la creación, que son los personalizados, que son los propios, donde ya lo embebemos de todas esas cosas que nosotros usamos, entonces son pasantes de 5 años. Pasante ya sabe dónde va la coma, sabe, no sé, si va a firmar acá, si no te gusta, si, no sé, si hay que pedir una revocatoria, lo sabe porque ya te conoce, porque lo torturaste. Bueno, acá, sin tener, o sea, nos soporta un poco más quizás el GPT, pero acá les quiero mostrar, creamos uno, que esto está, si se quiere, en formación beta, es un indicio de lo que queremos hacer. Pero ¿qué tiene esta particularidad? Es un GPT especializado, digamos, en derecho laboral básico, esto sería para un cobro de peso, y que nos permite a nosotros que esto va a estar a disposición para los colegas. Básicamente es una herramienta que hay un montón, cuando ustedes buscan el ChatGPT pueden buscar un montón de chats creados por un montón de personas, nada más que no sabemos por ahí las particularidades que puede llegar a tener
o si no sirve. Esto está direccionado para lo que es Santa Fe, también Rosario. Entonces, ¿qué es lo que tiene precargado? Fíjense qué dice. Es un asistente especialista en Derecho del Trabajo de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y la función es asistir a profesionales, la matrícula, que ejercen el fuero laboral, interpretando legislación, doctrina, jurisprudencia nacional, provincial y local, y asistir en la redacción de escritos jurídicos. Esto, digamos, nosotros, ¿cuál es la idea del colegio? Va a haber distintos GPT orientados a distintos fueros, donde atrás de estos GPT van a haber los institutos y responsables, donde vayan nutriendo esa normativa para que esté lo más adecuado posible y lo más ayornado. En ese sentido, lo que también porque esto lo vamos a publicar en la web, siempre tiene que quedar claro que esto es un asistente, puede fallar todo, y quien pone el gancho, que a mí me gusta decir, siempre el profesional. Porque muchas veces le echamos la culpa a GPT o a cualquier herramienta, pero esto pasa de siempre cuando nos pasaban el modelo y nos quedaban 3 testigos de la demanda anterior y la responsabilidad es de quien pone la firma. En este mismo sentido es lo que estamos... Ah, bien. Ah, bien, perfecto. Yo, bueno, hay un cargado, ya tiene cargado una. Bien, bien. Bueno, yo lo que había probado ahora, ¿qué archivo cargas? Bien, ¿y se puede arrancar de cero o no? En este. Bien, ponelo un segundito, que les quería mostrar algo, porque acá es lo que me gustaba que dijo Clau antes, con el tema de cómo nos vamos formando. Quizá el año anterior estudiamos mucho cómo preguntar este prompt, de cómo ingresamos. Y hoy en día, fíjense que si yo acá le pongo, poner, si querés, a ver, permiso. Sí, necesito redactar una demanda laboral de cobro de pesos, ponele. O algo, fíjense que ahí no le di contexto, no le dije, o sea, básicamente lo que decíamos antes, che, eso está mal, te puede responder cualquier cosa. Piensen que acá es un GPT que ya sabe que es un asistente para derecho laboral del fuero de acá. Y lo que vamos a ver, si sale todo bien, porque puede fallar siempre, fíjense, salió bien. Pero bueno, Bob había antecargado documento y vimos, generalmente, ¿qué nos pasó? Fíjense. Bueno, acá tengo una estructura básica, pero lo que, no, bueno, se ve que le había cargado. Lo que te suele preguntar, y lo probé antes, es lo siguiente. Te vuelve una pregunta. Te dice, che, pero ¿quién es el actor? ¿Mandaste las 2 cartas de documento? ¿Mandaste las cartas de documento? ¿Cuántas? ¿Las va a ingresar? ¿Cuánto es el monto? ¿En qué fecha? O sea, te está diciendo todo lo que le faltó del prompt, ¿se entiende? Pero ya me devuelve una estructura. Sí. Pero como yo estuve esperando, y este es el link que me diste vos, pero sobre mí. Sí, sí, sí. Sí. Eso estará a disposición y... Sí, sí. Que Mate no a preguntas para realmente ver si está funcionando correctamente, si no está funcionando. Esa es la idea. No, nosotros no está publicado todavía. No. No, esto es una novedad. Esto está pasando en vivo. No somos holograma para los que están por... no, bueno, básicamente no me quiero extender el tiempo porque todos vinimos a escuchar también, además de Claudia, Marilina, que son las que saben. Era mostrarle un poco, nada, que queremos estar, digamos, bajarlo a la práctica. Por eso digo, muchas veces lo vemos teórico y vos me decís, está el procesal civil, el que hace tenés que saber porque si no, no podés litigar. Ahora, profesores de procesal civil, no hay mucho. Está el que le gusta y se dedica. Bueno, lo mismo pasa acá. Habrá gente que se dedica a avanzar más, a investigar sobre la IA, pero lo que no podemos dejar de saber es cómo lo usamos para mejorar nuestro ejercicio profesional. Ahí es donde yo digo la responsabilidad de medio. ¿Y qué tipo de profesional queremos ser? Porque volvemos a lo atrás de todo esto. Si optimizamos el tiempo, la forma de trabajar, mejora nuestro ingreso, la productividad y nos da más tiempo para la familia, los amigos o lo que uno quiera hacer. Entonces, tiene esa visión que no hay que perderla de vista.
Le tiro un par de cositas más y ya suelto el micrófono. Una de las cosas que me gusta y me sorprende hoy a la mañana, yo básicamente mucho derecho penal, me encuentro en el Centro de Justicia Penal con 2 colegas. Fascinado. Juan, lo estoy usando. Me lo bajé, lo pagué, me hice, estoy trabajando así, fui a una audiencia, la grabé, al toque ya tenía los testimonios, o sea, y me dice, siento que estoy haciendo trampa, ¿está mal? O sea, me decía como en confianza, ¿estoy haciendo trampa o está bien o está mal? Y ahí donde viene, o sea, lo tenemos que, me dice, en un momento yo estaba, porque medio de la audiencia, porque uno, encima en lo penal, los que conocen, es oral, o sea, es público, tenés la defensa, la querella, los jueces, y uno puede tener práctica, puede estar suelto, pero hay cosas que vos no sabés que salió en el diario hoy a la tarde. Entonces esto te trae un montón de herramientas para mejorar tu performance en el ejercicio profesional. Entonces me decía, en un momento pasaban cosas, yo necesitaba informar, pero tenía que abrir el GPT y tenía todo público atrás. Tenía unos chicos que habían venido de la escuela, de la facultad, y no sabía, está bien que me vean como si fuera. Le digo, mira, yo entiendo que te dé cosas porque a todos no. Porque te dicen, está usando ChatGPT, como si fuera un copiar y pegar. Entonces creo que entre todo la responsabilidad es doble. Primero, usarla bien como corresponde, tener en consideración estas cuestiones éticas. Y después, sacar esto de banalizar. O sea, el uso de ChatGPT bien hecho, o sea, es un trabajo bárbaro, muchacho. Te trae un montón de legislación que no la teníamos y que la tengo que ir a controlar. O sea, antes no tenía el fallo, buscaba uno y pegaba uno para zafar. Ahora me trae 20 fallos, los tengo que ver todo. Me trae una noticia de Clarín, me trae una de Infobae, una casa en el Chaco. Y si quiero mejorar, lo tengo que estudiar, porque ahí sí, si nosotros traemos, que me pasó el año pasado en un caso que digo, era para una prisión preventiva, digo, con esto estoy zafo. Cuando veo era un fallo que no existía, obviamente, como lo chequeé, me sirvió para decirle al juez, se debe fallar así, o sea, yo lo cambié la estrategia, esto como se debe resolver, pero no lo usé como fallo, si no hubiese tenido una responsabilidad. Muchas gracias por escucharme. Quiero que sepan que bueno, de estos GPT se van a ir publicando, después pruébenlo, úsenlo, la responsabilidad es suya, la firma es suya. Usen Dola, usen Sembly, usen la Kire. Nosotros no cobramos comisión por ninguna de todas esas, o sea que úsenla para mejorar su ejercicio profesional. Y lo último, parte de las recomendaciones y la responsabilidad que asume el colegio fue incorporar, además del instituto, las guardias profesionales. Que Claudia Guardia da las guardias profesionales, valga la redundancia, pero es importante, vienen los colegas para consultar cosas o quizá para debatir. ¿Sabes? Quedó bien, quedó bien. La Muchas guardia gracias. de guardia. Bueno, a ver, ¿me escuchan? ¿Ahí? Sí, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, al auditorio por Zoom, acá en presencial. Un gusto. Ya figurita repetida, me parece, ¿no? Ya estuve muchas veces, pero siempre es un placer volver y trabajar, bueno, con Lucas, con Claudia, con Juan Manuel. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Perdón que voy a interrumpir, no la presenté. Para quien no la conocen, es Marilina Borneo. Ella es de Rosario porque la defendemos de Rosarina, pero bueno, no la quitaron y se la llevaron. Ella actualmente es directora, la primera directora de IA del país, o sea, la Procuración de Cava creó una dirección y ella está al frente de esa dirección y por eso ahora le va a contar un montón de cosas y la puede llenar de preguntas, aprovechenla. Bueno, gracias por la presentación. Si no había presentación, yo la había sumado acá a la PPT. Bueno, como decía Juan Manuel, bueno, tengo el honor de ser la primera directora de inteligencia artificial en la administración pública, específicamente en el ámbito jurídico, así que tengo el gusto de congeniar lo jurídico que amo con la inteligencia artificial, así que bueno, es todo un desafío. El año pasado, en diciembre de 2024, la Procuración General dio el paso de crear la primera dirección, ¿sí? Específicamente de la administración pública, en todo lo que es inteligencia artificial. Y bueno, ahí vamos un poco a contarles qué hace específicamente y cuáles son las misiones y funciones de la Procuración General, para que ustedes tengan presente la Procuración General, obviamente en mayor escala, es muy similar a lo que es un estudio jurídico, ¿sí? Porque
lo que hace específicamente la Procuración es dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos y también ejerce la representación y el patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo proceso donde se controviertan específicamente sus intereses y defiende, por supuesto, su patrimonio. También investiga y dictamina y obviamente impone sanciones administrativas a los distintos agentes y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también fiscaliza el cuerpo de abogados de la CABA. Entonces dirán, ¿por qué la invitan? Bueno, lo cierto es que es bastante similar a las tareas que puede llevar adelante un estudio jurídico, obviamente en mayor magnitud. Ustedes tengan presente que nosotros estamos gestionando 46.000 litigios al día de hoy. Y bueno, les vengo a traer un poco cuál es la intersección de la inteligencia artificial en toda esta gestión jurídico-administrativa, ¿sí? Pero cuando yo me sumé a la Procuración, allá por diciembre de 2024, tuvimos la ardua tarea de pensar nuestro primer año de gestión en materia de inteligencia artificial. Tengan presente que hace una semana nomás, como decían acá mis colegas, Google sacó 13 lanzamientos en un solo día. Imagínense que planificar un año de gestión con un contexto tan cambiante y tan dinámico, lo cierto es que es bastante difícil. Pero lo que no es difícil es pensar cuáles van a ser esos postulados que van a anclar, en definitiva, toda la gestión jurídico-pública, ¿sí? Bueno, y acá son algunos de los postulados sobre los cuales nosotros empezamos a trabajar. Obviamente tenemos muchos focos que son muy similares, digamos, a todo lo que estamos trabajando también en colaboración con el Colegio de Abogados, ¿sí? Obviamente nosotros nos anclamos en toda la gestión y el uso y la gobernanza ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque entendemos que tiene que haber foco ahí. Vamos a ir un poco adelante sobre algunas cuestiones que hicimos dentro del ámbito de la Procuración. No nos da lo mismo y de hecho dentro de lo que es la administración pública y también obviamente esto lo compartimos con el Vertical Justicia, lo cierto es que tenemos que hacer una gobernanza ética, obviamente del uso de la inteligencia artificial generativa específicamente, y en este sentido nosotros creemos que nosotros como organismo tenemos la obligación de marcar cuál es el norte, cuál es ese marco, ¿sí? Ético, normativo, que obviamente ese marco va a depender en definitiva de cuál es la madurez digital, ¿sí? Del organismo. Nosotros nos encontramos, lo cierto, con casos que quizás hay algunos problemas, inclusive para abrir un correo electrónico. Entonces, obviamente, nosotros introducimos la inteligencia artificial y quizás el cambio de paradigma es tan amplio y tan grande que lo cierto es que todos los cambios también tienen que ser de manera progresiva, ¿sí? Nosotros, ahora lo vamos a ver, todas las implementaciones que hacemos en la Procuración lo hacemos mirando el panorama de manera progresiva. Vamos de menos a más, ¿sí? Justamente porque entendemos que tiene que haber un camino a transitar, obviamente, en este sentido. Y por eso para nosotros también es muy importante la parte de la sensibilización, la alfabetización y la formación de nuestros profesionales, ¿sí? En materia de inteligencia artificial, porque no es solamente usar la inteligencia artificial generativa, sino también saber qué hay detrás, cuáles son los riesgos, cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en esa interacción usuario-máquina. También, obviamente, como formamos parte de la administración pública, tenemos la obligación de que todo lo que hagamos sea auditable, ¿sí? Específicamente, y que también queríamos reutilizar todo lo que ya existía, ¿sí? Porque parece que ahora es inteligencia artificial, entonces dejamos de usar quizás el software que ya venían utilizando y que lo cierto es que había tenido muy buenos resultados. Entonces, nuestro gran desafío era integrar soluciones de inteligencia artificial, ¿sí? Que sean interoperables, es decir, donde se utilice lo que ya existía, ¿sí? Para poder integrar las nuevas soluciones. Pero no solamente para mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Es decir, en esta cuestión de entro a una plataforma, bueno, a ustedes les debe pasar, entran a una plataforma, dejan una determinada cantidad de datos, van a otra porque sirve para otra cuestión, no solamente, digamos, de cara al usuario, sino también para generar una gobernanza en materia de datos, ¿sí? Porque a veces los datos nos quedan registrados en distintos sistemas y es muy difícil hacerlo trazable. Obviamente, las soluciones que nosotros implementamos tienen carácter de escalabilidad. Nosotros vamos de menos a más,
¿sí? Como les decíamos, y obviamente buscamos que sean escalables. ¿Escalables dónde? ¿Puertas adentro? No, no necesariamente. Nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo en todo lo que tiene que ver con divulgar las distintas soluciones que estamos implementando, porque entendemos que también tenemos la responsabilidad dentro de la administración pública de poder divulgarlas y que otros organismos del Estado también se beneficien con este tipo de soluciones. Y como les decía, también es un poco repensar en la ingeniería de procesos, ¿sí? Esto es un término que se utiliza mucho en la ingeniería industrial, que nos es muy ajeno a los abogados, este término específico, pero lo cierto es que ustedes lo verán en el ámbito de la justicia, obviamente en el ejercicio profesional, que siempre la respuesta cuando uno pregunta por qué se hace así y por qué siempre se hizo así. Y también nosotros tenemos un mindset muy específico y particular, ¿sí? Por el cual nosotros estudiamos algo y eso permaneció permanentemente de esa manera, ¿sí? Entonces, obviamente durante 20, 30 años. Y lo cierto es que esto nos cambia un poco el paradigma y hace que nosotros tengamos que estar permanentemente actualizándonos, permanentemente mejorando ese conocimiento inicial que obviamente siempre va a servir de cimiento, pero en definitiva lo vamos a tener que actualizar y esto genera también cierta incomodidad, ¿sí? Porque uno no puede obviamente basarse en lo que uno aprendió hace mucho tiempo, sino que tiene que actualizarlo permanentemente. ¿Y todo esto para qué? Para jerarquizar la función, obviamente, de los profesionales de la procuración, ¿sí? Porque nosotros entendemos que todas las herramientas, ¿sí?, que nos da la inteligencia artificial generativa, pero ya no entendía la inteligencia artificial generativa como una herramienta, ¿sí?, sino ya como un sistema que viene y que es transversal a cualquier profesión y que obviamente nos permite amplificar las capacidades y obviamente también hay una responsabilidad para nosotros en todo esto que es un fenómeno que es el upskilling o reskilling, que es la actualización de ese conocimiento, de esa sapiencia que tienen los profesionales para nuevas tareas o para otras cuestiones que obviamente no estuvieron previstas en una cuestión más analógica, ¿no? Bien, para ir a la práctica y no extenderme mucho más, les voy a contar un poco en qué estamos trabajando, ¿sí? Nosotros tenemos varios proyectos concretados. Uno de ellos es la publicación de la guía de recomendaciones, como les decía al principio, de uso ético, responsable y adecuado de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la procuración, que les decía viene un poco de la mano con la madurez digital de nuestro organismo y que, como puse ahí, está en permanente revisión, porque obviamente con los distintos proyectos que nosotros vayamos implementando, lo cierto es que puede haber cierta flexibilidad, obviamente. Nosotros nos basamos muchísimo en las distintas recomendaciones que había publicado quizás la justicia y demás, obviamente adaptadas al ámbito de la administración pública, pero lo cierto es que creemos que es una de las, para decir la primera, pero además es muy amplia porque no tiene prohibiciones expresas. Nosotros nos ceñimos específicamente al uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa, entendidas como modelos, ¿sí? De inteligencia artificial generativa que nosotros proveemos dentro de la procuración a los abogados del cuerpo de abogados de la procuración. También tenemos el lanzamiento del programa Aprender IA, ¿sí? Conceptos generales, ética, gobernanza y su impacto en la administración pública. Bueno, lo cierto es que este es un programa que me enorgullece muchísimo. Duró 3 meses, se lanzó en el mes de marzo, tiene más de 430 inscriptos, es gratuito, es federal y la verdad es que cuenta con un cuerpo docente de excelencia y lo cierto es que obviamente esto fue a través de la escuela de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Próximamente vamos a lanzar más, así que seguramente los vamos a poner en conocimiento para que se puedan sumar. Bien, y los proyectos de implementación de IA en desarrollo. Bueno, un poco tomando lo que decía Claudia antes de la caja negra, la caja blanca y demás. Nosotros diseñamos una metodología específica, ¿sí? Que es para la predicción y generación de borradores con inteligencia artificial generativa, que viene a
decir que los modelos de caja negra se vuelven de caja blanca, específicamente en la generación, por ejemplo, de dictámenes, de contestaciones de demanda de empleo público, de resoluciones que resuelven recursos jerárquicos y de informes jurídicos, específicamente de la Dirección General de Asuntos Penales. ¿Cómo funciona esto? Ahora yo se los voy a mostrar en la práctica para que ustedes lo vean. Es una interacción usuario-máquina, va directamente, o sea, la ingeniería del prompt está, obviamente todo eso es provisto por la propia Dirección de Inteligencia Artificial, de acuerdo al estudio del caso, distintas entrevistas con los distintos abogados que se dedican a la cuestión. Y bueno, no voy a aburrirlos más con esto y quiero que lo vean un poco en acción. Tengan presente, esto lo que hace a través de prompting es la detección del tipo de demanda específico, la extracción de los datos variables y la transcripción completa de una contestación de demanda. Ahora les voy a explicar por qué estamos usando prompt. Fíjense específicamente que el usuario lo que hace es copiar un prompt, ¿sí? Que como les decía es provisto por la dirección. Sube un catálogo de expresiones regulares, ¿sí? Del caso o de los casos, ¿sí? Y además sube la demanda. Bueno, fíjense, hay un análisis del escrito de demanda donde específicamente se concluye en que se trata de un empleo público foraindo enfermería. El usuario va a proceder a copiar el segundo prompt, sube el archivo, que en este caso es el modelo de contestación de demanda que el modelo de inteligencia artificial generativa tiene que usar de ejemplo, y ahí sucede la magia. Tenemos la contestación de demanda en minutos. Ahora vamos a ver igual los tiempos y demás para que ustedes lo tengan presentes. Obviamente, de acuerdo al estado del arte, en materia de inteligencia artificial podemos decir que esto es el puntapié inicial, ¿sí? Porque obviamente nosotros necesitábamos, como les decía, por el carácter progresivo de todos los desarrollos, teníamos que empezar por algo específicamente. ¿Y en qué estamos trabajando? Un poco lo que decía Claudia al principio, ¿sí? de la presentación, en todo lo que tiene que ver con agentes de inteligencia artificial. Hoy estamos en un momento donde los agentes han tomado un protagonismo enorme. Quienes les guste todo lo que es Adventures y demás, y sepan lo que es Jarvis, y bueno, sabrán lo que es un agente. Es muy ilustrativo. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos, obviamente esto es una prueba piloto, lo que van a ver no está implementado, lo que está implementado es lo que vieron antes. Este es un poco lo que viene próximamente. Pero básicamente es llevar la misma tarea con la misma metodología específicamente, pero con menor, digamos, interacción usuario-máquina. Entonces, lo que ustedes van a ver acá es como la cocina de lo que va a terminar sucediendo. ¿Dónde va a tomar, digamos, el control el profesional? Va a ser en la validación específica de la categorización del tipo de demanda y después en la validación o no del resultado final con inteligencia artificial generativa. Fíjense. Vamos a ver. ¿Se está mostrando? No avanza el video. Ahí está. Ahí va. Bueno, fíjense, llega el escrito de demanda, el usuario lo manda, como les decía, esto es la cocina. El usuario de esto no se entera, ¿sí? Obviamente se pasa el PDF a texto, hay un agente de inteligencia artificial que hace todo este proceso de categorización de la demanda e identificación de las expresiones regulares del caso, ¿sí? Genera una base de datos sobre toda esa información, lo cual todo esto es trazable y auditable, ¿sí? Y fíjense que acá al usuario le llega un mail donde le dice, fíjate que categoricé esta demanda de tipo X y obviamente el usuario tiene la posibilidad de aprobar o rechazar esa categorización que hace el agente. Es decir, el usuario lo único que recibió hasta el momento es este correo, ¿sí? Para determinar si está ok la categorización o no. Obviamente hay una justificación de por qué. Todo eso obviamente es otorgado a la gente para que tome la decisión de si sí o si no, que en definitiva va a ser validada en última instancia por el profesional. Fíjense, mail de acción confirmada. Volvemos entonces a la cocina, como les contaba antes.
y lo que hace directamente el usuario es recibir la contestación de demanda. Literalmente. O sea, obviamente en un formato editable, porque el profesional tiene que tener la posibilidad, obviamente, de validar o no ese resultado. El resultado es perfectible, sin dudas. Y obviamente le da la posibilidad de agregar, por ejemplo, el ofrecimiento de prueba, porque eso obviamente no surge de la demanda propiamente dicha, sino que lo va a tener que introducir el profesional. Y fíjense que, como les decía, todo esto queda en la fecha de clasificación, el nombre de archivo, la categoría, cuál fue la justificación, el paso 1 y demás. ¿Y por qué digo que de alguna manera el modelo de caja negra se vuelve de caja blanca? Porque justamente nosotros estamos cercenando, dicho en criollo, el poder generativo de la inteligencia artificial generativa, porque nosotros específicamente no solamente determinamos cuáles son las expresiones regulares que en el ámbito de la inteligencia artificial se llaman regex, sino que le estamos diciendo qué es lo que tiene que ir a buscar y que justamente no haya un poder generativo propiamente dicho de la herramienta, y en este sentido lo que hacemos es cercenarle esa posibilidad de alucinación al modelo. Entonces lo que en definitiva tenemos es exactamente lo que nosotros necesitamos, que es que transcriba el modelo que nosotros le estamos dando de acuerdo a esos datos variables que también obviamente son otorgados por el usuario en una evaluación inicial. Fíjense que nosotros, sin inteligencia artificial, esto medido por los usuarios, de 2 a 3 horas les llevaba a contestar esta demanda. Con inteligencia artificial generativa, con el primer desarrollo, que es el que tenemos hoy implementado, lo llevamos a 14 minutos. Y con el workflow agéntico a 1 minuto 41. Es decir, que la reducción de tiempo promedio total es del 99,6. Obviamente, esto bajo ningún punto de vista reemplaza al abogado, sino todo lo contrario. Ustedes me dirán, 1 minuto 41 en la contestación de demanda. Sí. ¿Para qué sirve esto? Justamente para una regla que yo uso mucho y que creo que aplica al derecho, más que nada, que es la famosa regla del 80-20. Si es un caso complejo, si es un caso delicado, si es un caso que se sale de la media, obviamente esto no sirve, ¿sí? Esto sirve como el commodity, como el modelo que tenemos en la carpetita amarilla, donde le cambiamos los datos variables y efectivamente se contesta esa demanda. Porque muchas veces uno escucha dentro de lo que es el ámbito del derecho, no, que es artesanal. Hay casos que sí, obviamente, y hay casos donde el profesional estudia muchísimo y le agrega muchísima argumentación jurídica. Y lo cierto es que sí, pero hay un montón de casos que son, digamos, dentro del 80% de los casos, y obviamente nosotros tenemos que asumir que hay un montón de modelos que nosotros utilizamos y replicamos, digamos, dentro de la práctica jurídica, ¿sí? Bueno, también para ir terminando, para no extenderme, implementamos un módulo de detección inteligente de cédulas y oficios. Obviamente lo que hace, ustedes tengan presentes que la Procuración recibe entre 400 y 500 cédulas y oficios por día, ¿sí? Que obviamente el equipo que maneja, digamos, todo lo que es el módulo de mesa de entradas, lo único que hace es, tenemos la gran ventaja de todas esas cédulas y oficios, en el 95% de los casos nos ingresa de manera digital. Entonces, lo que se hacía era simplemente ver si había un expediente precargado en el sistema de gestión judicial, por ejemplo, si no, asignarle un número específico, un ID, y pasarlo a la dirección específicamente que correspondía. Bueno, con todo esto, obviamente, con este gran caudal de cédulas y oficios y plazos perentorios y notificaciones de audiencias, imposición de multas, astreintes y demás, lo cierto es que nosotros necesitábamos saber qué universo estábamos manejando, ¿sí? De cédulas y oficios, y obviamente qué tipo de criticidad había dentro de ese gran universo. Entonces, obviamente, esto se hizo con IA avanzada, ¿sí? Ya no lo que es low code o no code, de poco código, de bajo código, sino que se hizo, obviamente, entrenando un modelo de Machine Learning, donde se ingresa el documento, se analiza por parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de determinar si se trata de una cédula o un oficio, identifica cuáles son los datos variables que nosotros le estamos otorgando, por ejemplo, esto de las astreintes, de los plazos perentorios y demás. Tiene también la capacidad de emitir alertas a las distintas direcciones y de sugerir también la derivación,
¿sí? A las distintas direcciones, porque muchas veces encontrábamos que había muchos errores en la derivación. Y tiene también la capacidad de elaborar informes o resúmenes de cédulas y oficios, obviamente de manera automática. No traje la demo porque si no, claramente voy a estar hablando mucho tiempo y no los quiero aburrir, pero fíjense que toda esta primera tarea, que obviamente no agregaba valor en definitiva, sin inteligencia artificial llevaba 15 minutos, con la inteligencia artificial, con el módulo específicamente, lo llevamos a 3 minutos, o sea que tenemos una reducción del 80% y más funcionalidades, porque hoy sí tenemos semaforizado específicamente cuál es la criticidad de cada documento. Bueno, y por último, vamos a lanzar, como les decía al principio, más capacitaciones. Una, obviamente, bueno, ya lo dijo Juan Manuel, lo dijo Lucas, Claudia y demás. Una es Notebook LM, que es la evolución de la gestión del caso, ¿sí? Tenemos pensado que sean ciclos cortos de capacitación y que obviamente estén focalizados más en cuestiones prácticas. También vamos a hacer un seminario de propiedad intelectual e inteligencia artificial y también de datos personales e inteligencia artificial, que obviamente lo cierto es que de vuelta el plantel docente es de lujo, así que se los súper recomiendo. Y también vamos a lanzar próximamente lo que es el nuevo paradigma de interacción de la inteligencia artificial aplicado a la práctica jurídica, porque bueno, como ustedes saben, y comentaba Claudia al inicio de la jornada, hay una modificación considerable en la forma de interacción de los usuarios con las herramientas de inteligencia artificial, con los modelos de inteligencia artificial, perdón. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen obviamente los grandes modelos de lenguaje es analizar cuáles son quizás los comportamientos más usuales o para qué utilizamos nosotros como usuarios los modelos de inteligencia artificial. Entonces ahora parece ser que no es tan importante promptear, ¿sí? Obviamente todo esto con muchas comillas porque dependerá en definitiva de cuál es la complejidad del caso. Pero lo cierto es que vamos hacia un paradigma del prompt click, es decir, yo quiero una infografía. Ahí estamos. Bien. Como les decía, no hay problema. Tenemos también el fortalecimiento de la defensa judicial y de la gestión de litigios. Obviamente mejora la eficiencia y la calidad, obviamente, del producto y la trazabilidad de los procesos jurídicos. Y obviamente, y por último y no menos importante, la jerarquización de la labor profesional del cuerpo de abogados, porque en definitiva ellos son los que tienen la sapiencia, el conocimiento técnico y la experiencia para poder determinar si tienen o no, o si el resultado es válido o no, obviamente, de todo el producto de la inteligencia artificial generativa. Bueno, y por último, agradecerles, como siempre, la invitación, la predisposición, la escucha y demás. Obviamente, bueno, ahí les dejé algunas vías de contacto. Obviamente, todo esto nosotros venimos colaborando también desde mi lugar dentro de lo que es la procuración y también formo parte del laboratorio de inteligencia artificial de la UBA, así que bueno, obviamente el lazo con el colegio siempre está. Y bueno, nada, agradecerles como siempre. Muchísimas gracias. Ahora, hola, ¿se escucha? Cris, no sé si alguno vuelve acercar para hacer preguntas. Voy a pasar algunas preguntas que están haciendo en el chat. Esta es puntualmente para Marilina y hacemos un ping-pong. ¿Bien? Mira,
Pregunta, ¿qué sucede con los datos sensibles que se cargan en esos prompts? ¿Cómo nos gusta la parte de datos personales? No, a ver, nosotros en el ámbito de la Procuración General la tenemos bastante fácil, te diría, porque todos los datos son de carácter público, salvo todo lo que tiene que ver con sumarios, que ahí sí son expedientes reservados y obviamente carecen de publicidad. Así que por eso nosotros tenemos que y podemos implementar soluciones de inteligencia artificial generativa basadas en grandes modelos de lenguaje, que obviamente todo esto viaja por la nube. Sin embargo, un gran desafío que nosotros tenemos dentro de la Procuración, y me imagino que tendrán muchos de ustedes en la práctica jurídica diaria, tiene que ver con aquellos datos que quizás versan sobre cuestiones de familia, cuestiones penales y demás, y que carecen obviamente de publicidad y deben ser reservados. Lo cierto es que la inteligencia artificial nos permite correr modelos de lenguaje de manera local también. Es decir, si yo quisiera bajarme un modelo de lenguaje como Olama o cualquier otro, lo cierto es que puedo hacerlo y lo puedo hacer desde una computadora. Obviamente no voy a tener la capacidad para procesar quizás tanta cantidad de datos con ese modelo, pero ahí al no estar conectado con internet, ¿sí? Es decir, al no estar corriendo en la nube, lo cierto es que hay un resguardo específico de esos datos, así que lo cierto es que se puede hacer y lo cierto es que a bajo costo y ahí no tenés ni siquiera que pagar la licencia para usar ChatGPT o Gemini o cualquier otro modelo de lenguaje. Obviamente nosotros desde el laboratorio también estamos avanzando con la implementación, ¿sí? De un modelo que anonimiza o pseudo anonimiza, que eso también está bueno. Pero lo cierto es que de vuelta, a ver, cuando me preguntan mucho por el tema de datos personales, yo lo primero que le pregunto es, ¿dónde tienen alojados los datos? ¿Usan Google Drive? ¿Comprimen los archivos con iLog PDF y demás? Bueno, ahí ya lo cierto es que utilicen, si lo ingresan dentro de un gran modelo de lenguaje o no, ya les diría que da bastante lo mismo. Pero más allá de eso, o quizás, no sé, se pasan los archivos y pasa mucho por todo lo que tiene que ver por chat de WhatsApp y demás. Entonces yo ahí lo que consulto es si hicieron un convenio de confidencialidad específico con, por ejemplo, Google o quizás muchas empresas utilizan lo que es el entorno de Workspace, que tienen un tratamiento personalizado específico de datos o de Microsoft en todo lo que es el entorno de Copilot, que en definitiva lo único que hace es replicar lo mismo que ChatGPT, pero con un tratamiento determinado de datos para justamente no reentrenar modelos, no divulgarlos, no perfilar y determinadas cuestiones. Así que creo que hoy por hoy estamos en un momento donde hay muchas herramientas para la protección de los datos personales y lo cierto es que obviamente todo va a bajo costo, ¿sí? O bajo costo no solamente en términos de licencia, sino también en términos del costo de aprendizaje y de implementación en definitiva de esas soluciones. Así que bueno, creo que respondí ahí la consulta. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Alguna duda? Estamos. Bueno, vamos al coffee break. Entonces, a ver. Bueno, aprovechamos para hacer algunos anuncios parroquiales, si se quieren. Primero que los vemos a todos, los esperamos el viernes próximo. Ya se vienen, las próximas actividades van a ser por ahí más práctica. La idea es comparar distintas herramientas de inteligencia artificial. Agradecer a todo el equipo, el instituto, la comisión y a todos los presentes, por tanto presencial virtual, por la participación. Y después para que se vayan agendando, acá con Clau y Mari ya asumimos el compromiso del 25 de septiembre, falta mucho, pero como comentaba, arrancamos el año con lo que fue la Confiar, que fue la primera edición, que fue un éxito en la explanada del museo. Ya está prevista la Confiar segunda edición, va a ser otro formato, va a ser dentro de la Bolsa de Comercio, esto todavía se está armando, así que agéndense esa fecha, va a estar muy buena, van a venir exponentes de todo el país, va a estar el sector público, el sector privado, va a haber espacio de networking para trabajar, van a estar las universidades, o sea, nada, agéndenselo porque falta, pero va a estar muy bueno. Así que bueno, eso ya les tiré.
25 de septiembre, ya después, ya con la primavera pasando este frío. Así que en la semana próxima estén atentos, van a salir el modelo de consentimiento informado. Está bueno, mírenlo, ténganlo presente, adáptenlo al caso que lleven ustedes. Y por otro lado, tengan presente que va a salir este modelo de GPT en lo laboral, pruébenlo y vamos a ir sumándole cosas. Van a salir también en otro fuero, en la parte de seguramente de familia, en la parte de sucesiones, son los fueros que están en agenda que van a ir saliendo. Así que muchas gracias. Gracias, Clau, gracias, Marilina. Que tengan buen fin de semana.